Calla y obedece. Esas fueron las palabras que resonaron en toda la sala, como si fueran ley. Y durante un segundo, todos guardaron silencio. Todos menos yo. Me llamo Valeria, y ese día no era una empleada más. Aunque ellos pensaran que sí. La fiesta estaba en su punto más alto, trajes caros, copas brillando y sonrisas falsas por todas partes. Yo sostenía una bandeja, escuchando comentarios que creían que no entendía. Pero cuando él, el hijo del dueño, se acercó, todo cambió. Tú, chica, dijo, sin mirarme a los ojos. Limítate a servir. Aquí no estás para opinar. Algunos rieron. Otros desviaron la mirada. Sentí el calor subir por mi pecho, pero no de vergüenza. De algo más fuerte. Respiré hondo. Porque él no sabía quién era yo realmente. Ni por qué había aceptado ese trabajo esa noche. Ni lo que estaba a punto de pasar. Levanté la mirada, firme. Por primera vez, nuestras miradas se cruzaron. Y en ese instante, su sonrisa arrogante empezó a desdibujarse. ¿Estás segura de que quieres que me calle? Pregunté, con una calma que no esperaba. El ambiente se tensó. Alguien dejó caer una copa. Y entonces, desde la entrada principal, una voz profunda interrumpió el momento. Creo que ya ha hablado suficiente, mi hija. El silencio fue absoluto. Porque en ese segundo, todo cambió. Y apenas estaba empezando. El silencio no solo se escuchaba, se sentía. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Y ahí estaba él. Impecable. Imponente. Inconfundible. Mi padre. El mismo hombre al que todos en esa sala admiraban, temían, y obedecían sin cuestionar. El joven frente a mí palideció. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Por primera vez, no tenía el control. Señor, yo no sabía, balbuceó, intentando recomponerse. Mi padre avanzó lentamente, cada paso resonando como un recordatorio de poder. Pero su mirada no estaba en él. Estaba en mí. ¿Te han tratado bien? Preguntó con calma, aunque en sus ojos había algo más, algo que pocos conocían. Negué suavemente. Y eso fue suficiente. Un murmullo recorrió la sala. La tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Pero lo que nadie esperaba, era mi siguiente movimiento. Dejé la bandeja sobre la mesa. Papá, no vine para esto, dije, firme. Vine porque quería ver quiénes son realmente cuando creen que nadie importante los observa. Algunos bajaron la cabeza. Otros intentaron sonreír, incómodos. El joven dio un paso atrás. Fue un malentendido, insistió, pero ya era tarde. Me acerqué un poco más, mirándolo directamente. No fue un error. Fue una elección. Y entonces, algo cambió. Porque no había rabia en mi voz. Había claridad. Mi padre asintió en silencio, como si entendiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Y lo que vino después, nadie en esa sala lo olvidaría jamás. El aire parecía haberse detenido. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y, por primera vez en toda la noche, yo tenía el control. Miré a mi alrededor. Rostros elegantes, sí. Pero ahora también incómodos, inseguros, expuestos. ¿Sabéis qué es lo curioso? Dije, rompiendo el silencio. No es que me tratarais mal por accidente, es que lo hicisteis con total naturalidad. Una mujer dejó su copa lentamente sobre la mesa. Otro hombre evitó mi mirada. El joven tragó saliva. No fue para tanto, intentó decir, pero su voz ya no tenía fuerza. Negué con suavidad. Para ti no. Porque nunca has estado en el otro lado. Mis palabras no eran un ataque. Eran un espejo. Y eso dolía más. Mi padre seguía en silencio, observando. No intervenía, porque sabía que esto no iba de poder. Iba de verdad. Hoy era una prueba, continué. No para ver quién me reconoce, sino para ver quién respeta incluso a quien cree insignificante. Un murmullo recorrió la sala, más débil esta vez.
Di un paso atrás, dándoles espacio, pero también obligándolos a enfrentarse a lo que habían mostrado. El respeto no se negocia con apellidos ni con dinero, añadí. Se demuestra en lo pequeño. El joven bajó la mirada. Y entonces ocurrió algo inesperado. Tienes razón, dijo, casi en un susurro. No era orgullo lo que vi en él. Era algo distinto. Algo que no esperaba encontrar esa noche. Y justo en ese momento, entendí que esto ya no era una confrontación. Era el comienzo de algo más. Nadie esperaba lo que vino después. El joven levantó la mirada, esta vez sin arrogancia. Sus ojos ya no desafiaban, buscaban entender. Me equivoqué, dijo, más claro ahora. Y no solo contigo. Un murmullo suave recorrió la sala, pero ya no era de tensión, era de sorpresa. Yo lo observé en silencio. No porque dudara de sus palabras, sino porque estaba midiendo algo más profundo, su intención. Las disculpas no cambian lo que hiciste, respondí con calma. Pero sí pueden cambiar lo que decides ser a partir de ahora. Mi padre dio un leve paso adelante, sin intervenir del todo. Su presencia seguía imponiendo, pero ya no dominaba la escena. Porque ahora, la decisión era del joven. Él asintió lentamente. Entonces empezaré por aquí, dijo. No como el hijo del dueño, sino como alguien que tiene que aprender. Esa frase cambió todo. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros, por primera vez, parecían reflexionar de verdad. Me acerqué a la mesa y tomé la bandeja que había dejado antes. No como símbolo de sumisión, sino de elección. Todos estamos aprendiendo, dije. La diferencia está en quien tiene el valor de admitirlo. El ambiente se suavizó. Las máscaras empezaban a caer. Y entonces, algo aún más inesperado ocurrió. Una de las mujeres que había reído antes, se acercó. Yo también lo siento, admitió, con voz temblorosa. Y después otra. Y otra. Lo que empezó como humillación, se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Algo real. Algo necesario. Y en ese instante, comprendí que aquella noche no iba a terminar como empezó, sino como una lección que ninguno olvidaría. Lo que ocurrió después no fue un espectáculo, fue un cambio. Uno a uno, los invitados dejaron de actuar como si nada hubiera pasado. Las risas falsas desaparecieron, y en su lugar surgieron conversaciones más sinceras, más humanas. Nunca había visto algo así en un lugar como ese. El joven, ya sin esa postura arrogante, se acercó a la mesa y para sorpresa de todos, tomó otra bandeja. Si vamos a empezar de nuevo, será desde el mismo nivel, dijo, mirándome con una leve sonrisa, esta vez auténtica. Algunos se quedaron paralizados. Otros no sabían si imitarlo o apartarse. Pero lo importante ya había cambiado. Mi padre observaba en silencio, con una expresión que no solía mostrar en público, orgullo. No por el poder. No por el apellido. Sino por la decisión. Me acerqué a él. ¿Era esto lo que esperabas? Le pregunté en voz baja. Negó suavemente. Esperaba que vieras la verdad, respondió. Pero lo que hiciste con ella, eso fue tuyo. Sus palabras me golpearon de una forma distinta. Porque tenía razón. Yo no había venido a demostrar quién era. Había venido a descubrir quiénes eran ellos, y, sin darme cuenta, también quién quería ser yo. Miré a mi alrededor una vez más. Ya no veía jerarquías. Veía personas. Personas imperfectas, pero capaces de cambiar. Y en medio de todo eso, entendí algo que no se aprende en ningún lugar elegante ni en ninguna familia poderosa. El respeto verdadero no se impone. Se construye. Y esa noche, apenas estábamos empezando a hacerlo. La música volvió a sonar, pero ya no era la misma. No porque hubiera cambiado la canción, sino porque había cambiado el ambiente. Las conversaciones fluían con una calma distinta. Sin máscaras, sin esa tensión invisible que antes llenaba el aire. Era como si, por primera vez, todos estuvieran presentes de verdad. El joven se acercó de nuevo, esta vez sin bandeja. Valeria, dijo, pronunciando mi nombre con respeto.
Gracias, por no haber respondido como yo lo habría hecho. Lo miré, curiosa. ¿Y cómo habrías respondido tú? Sonrió con cierta vergüenza. Probablemente, peor. Ambos reímos suavemente. Y en ese pequeño momento, todo se sintió más ligero. Pero entonces, hizo algo que no esperaba. Quiero cambiar cómo funcionan las cosas aquí, añadió. No solo esta noche, sino siempre. Alcé una ceja. Las palabras son fáciles, respondí. Lo difícil es sostenerlas cuando nadie te está mirando. Él asintió, aceptando el desafío sin discutir. Por eso necesito recordarlo, dijo. Y quizá, gente que no tenga miedo de decirme la verdad. Sus palabras no eran perfectas, pero eran sinceras. Y eso, era un comienzo. Mi padre se acercó en ese instante, colocándose a nuestro lado. El liderazgo no se mide por cuántos obedecen, dijo con voz firme. Sino por cuántos crecen a tu lado. El joven bajó la mirada, reflexionando. Y yo sonreí levemente. Porque esa noche, sin discursos ni imposiciones, algo había cambiado en todos nosotros. Algo que no se podía comprar. Algo que, una vez aprendido, ya no se olvida. La noche llegó a su fin sin aplausos, pero con algo mucho más valioso. Conciencia. Mientras las luces comenzaban a apagarse y los invitados se despedían, el ambiente ya no tenía nada que ver con el inicio. No había prisa por impresionar, ni necesidad de aparentar. Solo quedaban miradas sinceras, y silencios que ya no incomodaban. Me dirigí hacia la salida, sintiendo una calma extraña, como si algo dentro de mí también se hubiera ordenado. Valeria. Me giré. Era el joven. Ya no había rastro de arrogancia en él. No sé si podré cambiar todo de un día para otro, dijo. Pero sí sé que esta noche, me cambió a mí. Lo miré unos segundos, evaluando sus palabras. Eso es suficiente para empezar, respondí. Mi padre se acercó, colocando una mano sobre mi hombro. Estoy orgulloso de ti, dijo, sin necesidad de añadir nada más. Sonreí. Pero no por su aprobación. Sino porque, por primera vez, sentía que no necesitaba demostrar quién era. Ya lo había hecho, de la manera correcta. Antes de salir, eché una última mirada al salón. El mismo lugar donde alguien me dijo, calla y obedece, ahora era un espacio donde, al menos por esa noche, todos habían aprendido a escuchar. Y entonces entendí la verdadera lección. No importa de dónde vengas, ni el nombre que lleves. Lo que realmente define quién eres, es cómo eliges tratar a los demás cuando crees que nadie te está mirando. Y esa noche, todos aprendimos a mirar mejor.